Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos. Recién hallados después de este largo paréntesis estival. Hombre, aún seguimos en verano, ¿eh? Bueno, no creas, porque No, el verano, vamos a ver, el verano se distingue principalmente por sus dos grandes serpientes. Uno es, uy, cuánto calor hace, y el otro, en este caso y este año, ha sido el piquito o no piquito de Luis Rubiales. Y como Luis Rubiales ha dimitido, ya pues el está. verano se ha terminado, porque se ha terminado la serpiente de verano. Así que ya está, ya se ha terminado el verano. Bien, el verano meteorológico, quieran los políticos o quiera Luis Rubiales, termina cuando termina, así que seguimos en verano. Pero en Bueno, fin, pues como, nada, ya como está. sé que Pero no las tengo. serpientes de verano poco a poco se van a Sí, acabar. eso sí. Además, como sé que no tengo razón cuando hablo contigo, pues Efectivamente, ya que está estamos. bien que ya este año, por fin, después de tantos años, empieces a reconocerlo, Bueno, pues vale. no seguiremos por ahí. Vamos a empezar por África. África se levanta. Ahora lo dirás tú en inglés, que me has mandado el título en inglés. África se levanta. Au revoir France, decir hasta luego Francia o adiós Francia o como queramos entenderlo. Y llevamos ya no sé cuántos, pero un montón de levantamientos de golpes de Estado en el país iba a decir, en el continente africano. Mali, Guinea Conakry, Sudán, Burkina Faso, el último es el de Gabón, y dicen los que están por ahí, los analistas políticos, que los militares se levantan en unos casos para deshacerse de sátrapas y dictadores y en otros para quedarse con excusas en el poder. El caso es que están echando a patadas a los antiguos colonizadores que allí seguían de neocolonizadores a los señores de la Francia. Pues empieza por ahí, pero tu manía de escribir en inglés, con lo bonito que es el castellano y todo eso. A ver, Desde luego, vamos a ver. Vivimos en tiempos de redes sociales, a ver si te queda claro que el Spanglish será el que dominará el mundo vale. y hay que ponerse las pilas. Sí, todo este seísmo generalizado que se está viviendo sobre todo en África Occidental, que comenzó con la expulsión del ejército francés de Mali y que ha continuado. Tú has mencionado a varios países, ha faltado uno muy importante del que vamos a hablar mucho hoy, que es Níger, Dije, por lo que significa de la gran producción de uranio que Francia, a bajísimo coste, ahora lo contaremos mejor, eh, extraía y explotaba para la producción de su omnipresente energía nuclear en el país vecino. Esto no es cualquier cosa, no estamos hablando por mucho menos de eso. Por ejemplo, el gobierno francés en la época de Nicolas Sarkozy mandó a los paracaidistas franceses a deponer al presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, cuando este decidió nacionalizar la industria del caucho. mm, Pues si ahora estamos hablando de la industria del uranio, imagínate lo que significa esto para Francia. Hay un sentimiento general antifrancés que se ha ido extendiendo como la pólvora por una enorme cantidad de países que hasta ahora estaban bueno, incluidas en una asociación africana regional llamada CEDEAO, por sus siglas en español, ECOWAS, por sus siglas en inglés, que estaban todas administradas o bajo la égida de los Campos Elíseos a raíz precisamente de los acuerdos de su descolonización con el antiguo imperio francés en África. Es desde hace ya varios años que se ha extendido tanto dentro de África como en la diáspora africana en el resto del mundo un sentimiento panafricanista de antineocolonización que particularmente se ha singularizado en la presencia francesa en África y que trae su causa precisamente de los oprobiosos acuerdos que París obligó a firmar a los países que se fueron declarando independientes en la década de los años 60. Esto que ya fue puesto en solfa principalmente por el capitán, y ahora hablaremos del papel del ejército,
y de este concepto que en Occidente tenemos del golpe militar, siempre con unos resabios conservadores y de perpetuación de los sectores más privilegiados de un país, como consecuencia de esta idea que traemos de los golpes militares en América Latina, pero que en cambio no tiene ninguna equivalencia con lo que sucede en África, donde el ejército desempeña un papel bastante diferente. Bueno, pues como decía, este sentimiento antifrancés se ha ido escalando y pasando a diferentes por países, pero sobre todo basado precisamente en el conocimiento cada vez mayor de los 11 acuerdos secretos que Francia hizo firmar a sus excolonias en el momento de la independencia y que incluyen, porque creo que es imprescindible recordar cuáles son, pagar la deuda colonial para reembolsar los beneficios de la colonización. Según Francia, los países deben reembolsar los beneficios de la colonización. La cantidad real de esta deuda es aún desconocida, pero se calcula que aproximadamente Francia recibe, con arreglo a estos acuerdos de compensación, del orden de 440.000 millones de euros al año. Pero ¿cuáles serían, Carlos, esos beneficios? La gente, pues encima de que los habéis colonizado, decís que nos dejáis aquí beneficios. Que las estructuras en carreteras, en edificios públicos, en construcción de alcantarillados y ciudades. Bueno, esas son las excusas que en su momento puso Francia para imponer esta llamada deuda colonial, en la mayoría de los casos en el entorno de los 100 o de los 200 años, imagínate. Hablo de otros acuerdos secretos entre Francia y sus excolonias, como por ejemplo la confiscación automática de las reservas nacionales. Los países africanos están obligados, con arreglo a estos acuerdos que se firmaron en el momento de la descolonización, están obligados a depositar sus reservas en el Banco de Francia, controlando Francia actualmente el 85% de estas reservas. El derecho de rechazar un recurso natural antes de buscar otro socio. Es decir, si un país africano descubre un recurso natural, pues yo qué sé, unas minas de coltán, unas minas de uranio, Francia tiene que rechazarlo antes de que el país busque otro socio. Es decir, Francia debe decir explícitamente que no lo quiere. No sé si entendéis que esto significa una especie de derecho de adquisición preferente, como cuando vas a vender una casa y estás obligado por ley a ofrecerle en las mismas condiciones, pero con carácter previo al inquilino que tienes en la casa, la posibilidad de comprarlo por el mismo precio. Y si éste decide que lo quiere comprar, pues se lo tienes que vender obligatoriamente a él. Bueno, pues esto es lo mismo. El inquilino, en este caso Francia, el inquilino, el demonio interior, te tiene que decir, vale, mira, yo no estoy interesado en explotar este recurso natural y entonces pues ya puedes buscar tú otro país que te ayude a explotarlo. Otra cosa es, por ejemplo, la priorización de intereses y empresas francesas en contrataciones públicas. Este acuerdo ha llevado a empresas francesas a controlar la mayoría de los servicios públicos, como la electricidad, el agua y los bancos. Os dais una idea de que cuando hablamos de neocolonialismo, no puede ser más acertado el término, puesto que la dependencia en la prestación de servicios públicos por la administración de un país, excolonia de Francia, es manifiesta e imprescindible. Es decir, si Francia te corta el grifo de la electricidad, que es lo que, por ejemplo, a través de Nigeria ha sucedido con las sanciones que se le han impuesto a la Junta Militar de Níger, pues te quedas sin electricidad. También la exclusividad de la provisión de equipos militares y la formación para militares. Los africanos están obligados a enviar a sus oficiales a recibir formación en Francia y tiene que ser su primer socio en la compra de armas. Es decir, que el ejército de un determinado país africano occidental, en la égida de la CDAO o del COWAS, que haya sido ex colonia francesa, con arreglo a estos acuerdos, pues están obligados a comprarle en primer lugar armas a Francia. Imagínate el gigantesco negocio multimillonario que Francia tiene solo con este capítulo. También Francia se reservó el derecho a desplegar tropas e intervenir militarmente para defender sus intereses. Francia puede intervenir militarmente y establecer bases permanentes en caso de necesidad. Lo hizo con Mali, en el norte de Mali. Lo hizo, antes lo he contado, enviando a los paracaidistas de la Legión extranjera a Costa de Marfil para deponer a Laurent Gbagbo cuando este nacionalizó la industria del caucho, y lo puede hacer en cualquier momento. De hecho, las amenazas que sobre todo a la Junta Militar de Níger se le han hecho
de declararle la guerra, aunque no directamente a través de Francia, van en la misma línea, en esa especie de derecho de pernada que tiene el ejército francés y el Estado francés para intervenir militarmente en una aplicación manifiesta de lo que sería la doctrina del patio trasero norteamericano en América Latina, pero en este caso pues con Francia en África Occidental. Luego, la obligación de hacer el francés el idioma oficial y de la educación. Los países están obligados a adoptar el francés como idioma oficial y a adoptarlo también en la educación. Yo tuve la oportunidad de estar hace muchos años, en los años 90, en Senegal, cuando nadie iba a Senegal, y a mí me sorprendía cómo en determinadas aldeas, o no tan aldeas, si había una televisión en casa, la televisión senegalesa pasaba una serie como la serie Dallas, ¿os acordáis? La serie de Suel en aquella Dallas de los años 80, Sí. en un perfecto francés ante una congregación generalmente de mujeres y niños donde prácticamente nadie hablaba francés, con lo cual en tu propio país te estaban metiéndote un modelo de vida ultracapitalista como el que representaba Dallas, la serie de Dallas de televisión, con un lujo que no es asiático o en este caso norteamericano, que no se ha visto jamás en este tipo de países, para la gente normal, para la gente común, en un idioma que no es el tuyo, a través de tu televisión nacional y desde luego sin que tú tengas capacidad de entender nada, solo ves las imágenes. Imagínate la alienación que eso produce. Por continuar, porque me interesa mucho terminar este listado de obligaciones secretas contraídas por los países de África Occidental, francófonos, la obligación de utilizar el franco de las colonias francesas de África, el FCFA o CEFA, como le llaman franco CEFA, como se le conoce, que es uno de los principales desafíos que de hecho tanto Thomas Sankara en Burkina Faso, el capitán, recordemos que era un capitán militar, Thomas Sankara llega al poder por un golpe de Estado, como Muammar Gaddafi puso en cuestión y cuál fue el destino final ordenado por Francia, directa o indirectamente, de ambos mandatarios, ¿no? Cuando desafiaron la posibilidad de crear una moneda común distinta del franco CEFA, ¿no? Pues los países están obligados a utilizar el franco CEFA. Recordemos que esto se vincula con la obligación de tener hasta un 85% de tus reservas en el Banco Central de Francia, ¿no? Y por último, la obligación de enviar, bueno, quedan un par más, la obligación de enviar un informe anual sobre la situación del país y las reservas financieras, renunciar a cualquier alianza militar con otros países, salvo que Francia lo autorice. Esto es la leche, o sea, directamente yo tengo un derecho de veto y de intervención como metrópoli respecto de mis colonias, que digo que ya no son colonias, que son países independientes, por las cuales yo no puedo tener ningún tipo de alianza militar de ninguna clase si previamente no pasa por la autorización de papá Francia. Y la última, la obligación de aliarse con Francia en caso de guerra o crisis mundial. Hay muchos episodios históricos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, de la participación de tiradores senegaleses, por ejemplo. Hay hasta películas sobre eso. En el caso de que entre Francia en guerra, tiene derecho a recuperar todos aquellos militares africanos o soldados africanos que hayan vuelto a la vida civil, pero que como reservistas Francia tiene el derecho de poder volver a movilizarlos en todos estos países. Si esto no es un motivo más que de sobra para que haya un resquemor permanente ante las condiciones verdaderamente de miseria y de imposibilidad real de crecer como un país libre e independiente que define su propio destino, apaga y vámonos. Pero claro, es que esto se suma naturalmente a otras cuestiones relacionadas con las élites y los mandatarios de estos países africanos. El último país en el que ha sido depuesto, mejor dicho, el presidente del país es Gabón, como has mencionado antes. Allí el presidente Ali Bongo, que por cierto acaba de ser hace nada liberado de su arresto domiciliario por la Junta Militar, al que ya rápidamente la ONU se está prestando
a darle cobijo en un país cercano como es la República Centroafricana, este señor, Ali Bongo, se presentaba, acababa de ser elegido supuestamente por un tercer mandato de 5 años, llevaba la presidencia desde el año 2009, y este señor, aparte de las acusaciones internacionales de fraude orquestado del Partido Democrático Gabonés, este señor pertenece a una familia de rancio abolengo, en donde desde su padre Omar Bongo ha estado gobernando el país desde 1967. Es decir, la familia Bongo ha gobernado Gabón desde el principio de que Gabón fuera independiente. Recuerda mucho a lo que está pasando con la familia Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial. Muchísimo. Hablamos de que ya no importa tanto cómo estas especies de sistemas de castas feudales aupados precisamente por su connivencia con el gobierno francés, a la hora de dar cumplimiento estricto a todos los requisitos de estas condiciones impuestas en los acuerdos de descolonización con Francia, han mantenido, vamos a ver, bajo la bota del colono, a todos estos países durante décadas y décadas y décadas, más de 5 décadas en el caso de la familia Bongo. Una investigación anticorrupción liderada por la propia policía francesa ya en el año 2007, hubo otra más reciente en el año 2017, llevada a cabo también por la policía francesa y distintas organizaciones internacionales contra el presunto heredero de Obiang en Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, en donde también arrojó como resultado algo parecido a lo que ahora es junto de la familia Bongo, demostró que esta familia mantenía 39 propiedades en Francia, además de 70 cuentas bancarias y al menos 9 coches de lujo, incluidos Ferrari y Mercedes, por un valor total de 1,5 millones de euros. Es decir, mientras sus pueblos se mueren de hambre, mientras sus pueblos ven como la exigencia prácticamente de tener que emigrar jugándote la vida para ser tratado como se te trata, cuando al mismo tiempo en la era de Internet la gente que está en la diáspora, es decir, todos los emigrados de una forma o de otra desde África Occidental, bien a Europa, bien a Estados Unidos, bien a otros lugares del mundo, se comunican cada vez más con sus connacionales en el interior y se ven las cosas con la claridad con la que es imposible ver en lugares donde no existe libertad de prensa, donde no existe libertad de expresión, donde no existe libertad de reunión, por mucho que haya una apariencia de democracia política y de participación en las urnas, pues evidentemente cuando ves que la salida que tienes como futuro de país, sobre todo por los jóvenes, que son los que más contacto tienen con esa realidad global y cosmopolita, es la de la inmigración y la del peligro de tu propia vida, pues está claro que alguien en un momento dado se acaba cansando. Que los ejércitos toman el poder para anular las elecciones. Bueno, pues aquí hay mucho que rascar, porque los ejércitos, quiero decir, en general, como estructura del Estado surgida en estos países a raíz de su aparente descolonización, es decir, de su aparente independencia, son precisamente de los pocos estamentos estatales con una organización que precisamente porque es jerarquizada, tiene unos niveles de eficacia mayores que prácticamente el resto de las administraciones públicas de estos países, que no en todos los casos, pero sí en algunos casos, son prácticamente muy cercanos a los estados fallidos, es decir, donde la prestación de los servicios, como de hecho está prácticamente cedida en su gestión, en el caso de los países de la CDAO, a las grandes corporaciones francesas y norteamericanas, pues bueno, ya sabemos lo que pasa cuando unos servicios públicos se privatizan en cuanto a su gestión, ¿no? Que la gestión no obedece a fines reales de prestación de servicio, sino a fines de puro beneficio, ¿no? Y esto protegido y con impunidad por parte del Estado, ¿no? Claro, esto lo que provoca es que
sea precisamente el ejército en este tipo de países y en particular aquellas, cuando uno se fija el patrón que se observa en los alzamientos militares que se han producido, que hemos comentado al principio del programa, pues nos damos cuenta cómo hay una especie como de renovación generacional y son siempre, en el grado de capitanes y como muchos coroneles, los que protagonizan los alzamientos. ¿Quiere esto decir que se trata simplemente de un quítate tú para ponerme yo? Pues desde luego que una estructura militar, no seremos nosotros quienes la defendamos, no es el mejor caldo de cultivo para evitar los abusos de poder. Pero también es verdad que quiero recordarlo para aquellos más escépticos con el tema del papel de los ejércitos nacionales en países con estas características, que la revolución de los claveles la llevaron a cabo capitanes del ejército portugués. Y dirá, hombre, ya, pero estamos hablando de 1975, estábamos hablando precisamente del fin de una guerra colonial como la de Angola, estábamos hablando de que al ejército le tocaba muy de cerca. Bueno, pero es que aquí al ejército también le toca muy de cerca. Le toca muy de cerca en todos estos países, principalmente en aquellos que han tenido penetración del yihadismo islámico en sus territorios. Justamente le toca muy de cerca porque hasta ahora han estado siempre interferidos o bien por la inteligencia norteamericana y el mando de militares franceses sobre el terreno, o bien incluso directamente relevados de sus funciones dentro de su propio país por destacamentos exclusivamente compuestos por franceses. Esto, si no es una intervención militar directa en un país de facto, dígame usted qué es. Entonces, esto explica, como digo, por qué el ejército tiene un papel protagonista en este tipo de asonadas, que son algo más que un simple quítate tú para ponerme yo por la fuerza, y que representan un movimiento global en donde, iniciado por otros países, como ha ocurrido con Mali, particularmente con Burkina Faso, tiene por primera vez un componente de reivindicación de la propia soberanía y también una concepción panafricanista de unidad panafricana que se ha puesto muy de manifiesto, y antes lo mencionaba y con esto voy a acabar porque si no, no tenemos tiempo de hablar más cosas, en el caso de Níger. En el caso de Níger, como he mencionado antes, claro, la pérdida de esa enorme fuente de ingresos a precio barato que le suponía a Francia pagar el kilo de uranio a 0,80 dólares el kilo, 0,80 son 80 centavos de dólar, cuando en realidad en el mercado internacional el precio está como mínimo a entre 60 y 80 dólares, no céntimos de dólar, dólares. Y en Canadá, por ejemplo, dice la nueva Junta Militar de Níger, se está vendiendo a 200 dólares el kilo el uranio, pues esto demuestra que Francia evidentemente se iba a mover. No solo Francia iba a movilizar a todos sus recursos. Y entonces hay una sospechosa unanimidad en cuanto a las sanciones que se imponen, porque tanto la Unión Europea como la ONU, como Estados Unidos, como el Banco Mundial, como el propio Banco Central de la CDAO, han impuesto al unísono una serie de sanciones feroces contra Níger para obligarles a reponer al presidente destituido, que incluyen la congelación no solo del comercio internacional de Níger y amenazas, como pasó con Cuba, de sanciones a aquellos países que comercien con Níger, sino que incluyen la congelación del suministro eléctrico por parte de Nigeria, que alcanza el 80%, la congelación incluso del comercio de alimentos y medicamentos hacia Níger, lo cual ha generado de entrada una inflación del 36% en Níger, la amenaza por parte de ECOWAS, es decir, de la CDAO
incluso de intervenir militarmente por boca tanto del presidente nigeriano como de, pese a que Nigeria tiene unas relaciones de neocolonialismo y de servidumbre neocolonial que nada tienen que ver con los intereses de Francia, sino con los intereses de Estados Unidos y de Inglaterra y sus grandes petroleras. Pues bien, esto nos demuestra que, en definitiva, el norte global y Occidente se alían instantáneamente, que ven en peligro sus verdaderos intereses económicos supremacistas en África para, con la apariencia de la utilización de grandes estructuras internacionales, imponer unas sanciones que resultan literalmente inhumanas. Por eso, tan recientemente como este pasado fin de semana, el gobierno de Níger, lejos de arredrarse, de venirse abajo, de asustarse, no solamente ha dicho que no se va a venir atrás. Recordemos que ante las amenazas de intervención militar directa por parte de los países vecinos, principalmente los más beligerantes, pues aquellos que son más, que se están destacando más por servir a los intereses de Francia, en este caso, como son el presidente Wade en Senegal y el presidente de Costa de Marfil. Bueno, pues ante esas amenazas, recordemos, de intervención militar, le respondieron tanto las juntas militares de Mali como de Burkina Faso de intervenir ellos también en caso de que eso se produjera, lo cual ha parado un tanto las hostilidades ante el peligro de convertir esto en una guerra a nivel regional directamente, que excedería ya de lo que es un país. Pero lo que importa señalar es que este nivel de unanimidad en la imposición de sanciones internacionales, con la excusa de que en realidad todo esto es porque se están cambiando las alianzas militares y que se le está dando entrada a China y se le está dando entrada sobre todo a Rusia en el plano de alianza internacional, pues luego cuando uno escarba se da cuenta de que es una demonización puramente propagandística y que realmente lo que aquí hay detrás es el mantenimiento de la explotación de los recursos naturales de África. Los africanos, cuando les escuchas estas acusaciones de es que vosotros, estos gobiernos militares, lo único que pretenden es que están manipuladas por Rusia y esto lo que se pretende es hacer, mira, porque ahí está Wagner interviniendo aquí, interviniendo allá. Y lo que te contestan algunos africanos con los que yo he tenido oportunidad de discutir esto es: ¿y qué hemos ganado nosotros durante 60 años de colaboración con Occidente? ¿Qué nos ha reportado? ¿Será peor será salir de Málaga para meterse en Malagón si en un momento dado nos salíamos con Rusia o nos salíamos con China? Pues a lo mejor sí, pero ¿quién te arroga a ti, blanco europeo o blanco norteamericano, el derecho de decidir dónde y cuándo nos podemos equivocar y con quién nos podemos juntar y no nos podemos juntar? Pues si nos equivocamos, seguro que mucho peor que lo que estamos ahora con vosotros no nos va a ir. Y claro, esto es un argumento inapelable, porque aquí lo que está en cuestión, y con esto ya acabo, Manolo, es que estamos ante una situación en la cual se está poniendo en solfa lo que serían los grandes consensos internacionales en materia de administración de la África postcolonial, de manera que en un mundo multilateral, y ahora vamos a hablar de los BRICS, en un mundo multilateral como el que definitivamente se está afianzando en este siglo XXI, que nada tiene que ver con el mundo regido por las potencias coloniales que se diseñaron tras la Segunda Guerra Mundial, pues África también está empezando a tener algo que decir. Ya no es una cuestión de las veleidades de un político concreto, de un militar concreto, como siempre se nos ha pintado hasta la fecha con anterioridad en décadas anteriores, como digo, sino que efectivamente existe un caldo de cultivo generalizado que hace, por ejemplo, que haya una enorme masa de población en estos países que en este momento está rechazando la supuesta ayuda humanitaria a Occidente. ¿Cómo puede ser que se rechace la ayuda humanitaria? Pues porque ya saben por experiencia que la ayuda humanitaria, o con el nombre de ayuda humanitaria de Occidente, lo único que se establece son nuevas imposiciones y cadenas para poder seguir controlando estos países y no permitirles, por ejemplo, que accedan libremente a los mercados internacionales
en igualdad de competencia para vender y gestionar sus propios recursos naturales. Que no estamos en los tiempos en los que cuando se descubría petróleo en un país, si no venían los ingenieros franceses o los ingenieros ingleses, no había manera de explotar el petróleo porque no tenían personal preparado. Hay un montón de gente africana que ha estudiado en universidades europeas, que vive y viaja constantemente de lado a lado del Mediterráneo porque tiene visados y puede hacerlo, que la preparación de las clases jóvenes en África, sobre todo en África Occidental, dista mucho de la que tuvieron sus padres y sus abuelos y es mucho más equiparable a la que puedas encontrar en cualquier parte de Europa o del resto del mundo. Por tanto, seguir negándole la mayoría de edad a los países africanos, pues es un error propio de los colonos supremacistas, de una mentalidad totalmente desfasada para la época de la historia en la que nos encontramos y a la que los africanos, por lo menos en una buena parte, han decidido decir basta. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, si te parece, pero este tema continuará porque la actualidad política a nivel internacional sigue fijándose en ellos, aunque aquí nos roben muchas veces esa información, cosas mucho más banales y que los medios de comunicación a lo mejor no son capaces o no quieren centrar su foco y sus objetivos en esos países y explicarnos un poco más que las simples noticias puntuales de alguna sonada militar sin más contexto en la mayoría de los casos, ¿no? Así es. Entonces vamos, como tú anunciabas, a hablar de los BRICS. Tú lo titulas Marea BRICS. BRICS, para todos los oyentes que nos están escuchando, por supuesto saben a lo que se refiere, pero podíamos deletrear un poco el acrónimo BRICS, a quienes se refiere básicamente. Los BRICS son una serie de países que son... Pues fíjate, son B de Brasil, R de Rusia, I de India y C de China, al que se le añade la S de Sudáfrica con posterioridad, pero esta denominación fue una denominación inaugurada por primera vez en el año 2001, nada menos que por Goldman Sachs. Es decir, justo lo opuesto de lo que luego los BRICS están representando actualmente. Estábamos hablando entonces no de tanto de una alianza de países que pueda significar un contrapoder a la hegemonía mundial del dólar norteamericano y de la anglosfera, sino estamos hablando de una unión de líderes de mercados emergentes y de economías en desarrollo que era representada por estos países. En aquel momento era una cuestión estrictamente económica. De hecho, BRICS siempre ha sido una organización estrictamente económica, no es una organización militar. Lo que pasa es que en 2015 ya se admitió a otros países, en 2021 se admitió a Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Se espera la adhesión de Uruguay y, sobre todo, a finales de este mes de agosto de 2023, cuando se ha celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica, la 15ª cumbre de los BRICS, se han anunciado un cambio absolutamente radical con la incorporación a partir de, con la invitación formal, mejor dicho, para que se incorporen definitivamente a partir del 1 de enero de 2024, de países que ya habían solicitado con anterioridad su ingreso en los BRICS, como son la República Argentina, la República Árabe de Egipto, que he mencionado antes, la República Federal de Etiopía, la República de Irán, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Esto pega un vuelco monumental, tal y como lo ha expresado Lula da Silva. Lula se ha convertido, va a ser el presidente de facto, aunque en 2024 pues la próxima cumbre se va a celebrar en Rusia, haya o no haya guerra, lo cual ya supone un directo desafío a la política de bloques que en torno a la guerra de Ucrania mantiene Occidente con cualquiera que quiera negociar o comerciar con Rusia. Ya sabemos que con muchas excepciones ese bloqueo. Pues Lula
va a ser, no obstante la celebración de esa cumbre en 2024 en Rusia, el presidente de facto de los BRICS ampliados. Y Lula ha hecho toda una serie de movimientos muy importantes, pero como que muy importantes, tan importantes como que sin haber sido todavía presidente en funciones, Lula visitó China el pasado mes de abril, luego estuvo en Portugal y en España, y consiguió que el nuevo Banco de Desarrollo, NBD, creado precisamente por los BRICS como una estrategia de desarrollo comercial, de la que ahora hablaremos, porque todo este tema de los BRICS ha pasado totalmente desapercibido dentro de las serpientes de verano de las que hablábamos al principio del programa de hoy, ¿no? Pues ha conseguido que se nombre como nueva presidenta de este nuevo Banco de Desarrollo, nada más y nada menos que a Dilma Rousseff. ¿Qué te parece, Manolo? Pues muy, muy fuerte, no es cualquiera. No es cualquiera, ¿verdad? Es un movimiento muy estratégico, porque el siguiente movimiento estratégico que surge de la cumbre de Johannesburgo, aparte de la invitación, que eso sí ha trascendido a la prensa internacional, de la ampliación a nuevos países que antes se mencionaba, incluyendo la siempre, iba a decir, volátil Argentina, ¿no? Cuya situación es muy inestable desde el punto de vista político. El hecho de que Lula haya llegado al poder en Brasil ha generado como una especie de nuevos bríos que plantea, entre otras cosas, la creación de una moneda de intercambio comercial entre los países BRICS, independiente del dólar. Y sería la segunda, porque recordemos, en África, los países que están desafiando el orden postcolonial establecido también están planteando la utilización de una moneda común, al margen del franco cefa y, por supuesto, del dólar. Es decir, aquí empieza a hacer aguas la supremacía occidental por todas partes, en el momento que se cuestiona el orden mundial económico con arreglo a que pivote en torno al dólar, como surgió de la conferencia de Bretton Woods en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero no solo esto. Es que en este mes de septiembre Lula da Silva va a viajar a Estados Unidos. Se va a entrevistar con Joe Biden en Nueva York. Y en esa entrevista lo que le va a exigir es la modificación del Consejo de Seguridad de la ONU para dar entrada a otros países, para ampliarlo y dar entrada a otros países distintos. De manera que el gran brazo ejecutor que Estados Unidos había tenido hasta la fecha a través del Consejo de Seguridad de la ONU, deje de ser un brazo ejecutor con una dependencia absoluta de los intereses de Estados Unidos y de Inglaterra, que en esto, bueno, del Reino Unido, que de esto siempre van de la mano, es decir, de la anglosfera, y ese poder empiece a diluirse dentro del propio Consejo de Seguridad. Claro, esto es un desafío nunca visto. Es decir, esto es un replanteamiento, y por eso esto yo quería empezar este año remarcándolo muy bien, porque casi todo el mundo se le ha escapado la importancia que tiene o que van a tener los BRICS a partir de 2024, y más con un personaje como Lula da Silva al frente durante todo el año que viene, en donde independientemente de lo que suceda con la guerra de Ucrania y el futuro de Putin, lo que sí es muy evidente es que con el respaldo de China y con el respaldo de India, que recordemos que está en los BRICS y que es ahora mismo el país más poblado del mundo, y es ahora mismo el país que con doble éxito consecutivo en materia de carrera espacial está poniéndose por delante en la investigación en el espacio, lo cual estamos hablando de planteamiento de estrategias de futuro con actores totalmente multilaterales que rompen por completo esta idea fija que tenemos de la paz de Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Fíjate lo que estamos discutiendo, es que estamos poniendo en solfa prácticamente todo lo que con el mundo tal y como lo conocíamos, no lo digo yo, lo dice el propio Lula da Silva, que titula "El mundo no será el mismo tras la ampliación del foro BRICS".
Sí, de todas maneras, Carlos, esto que estás diciendo, con lo cual estoy de acuerdo, también lleva hablándose hace años, años. Es Sí, decir, pero es que ahora la son más. unilateralidad, se acabó la hegemonía de los bloques, Estados Unidos se puede empezar a despedir de su omnipoder, es decir, poder casi único y de ser el gendarme mundial, porque están surgiendo y se habla de los BRICS, pero nunca acaba de cuajar, ¿no? Bueno, pero es que, O vamos tengo a yo la ver, sensación de que no acaba de cuajar, que están ahí, que parece que van a copar, van a ser. a ver, vamos a ver, estamos hablando de, esto no es un golpe militar, esto no es, llega el ejército norteamericano y dice, tengo, por razones de esconder armas de destrucción masiva y de representar un peligro para la humanidad, movilizo a la ONU, como en la Primera Guerra de Irak, o directamente intervengo sin siquiera permiso de la ONU, como en la Segunda Guerra de Irak, ¿no? Y quito de en medio a Saddam Hussein. Esto no es lo mismo. De entrada, la estrategia no es una estrategia militar, es una estrategia económica y política, que es mucho más lenta, va mucho más despacio. Pero, de entrada, lo primero que tienes que hacer es cohesionar tus propias filas, porque estamos hablando de una organización de carácter mundial, con representación, ahora con la incorporación de Argentina y con la posible incorporación de Uruguay, de, de presencia en todos los continentes del mundo, salvo en Oceanía. Porque Sudáfrica también está representando a África. Sí. En Nigeria no, porque Nigeria es la voz de su amo en temas de política internacional, de lo que diga el Reino Unido principalmente y también Estados Unidos por su dependencia de las exportaciones de petróleo, ¿no? Y de las explotaciones de petróleo, ¿no? Pero, Sí. sí, esto es. Entonces, bueno, quiero decir, incluso Nigeria ha tanteado la posibilidad de cambiar de bando. No es la primera vez que tantean la posibilidad de cambiar de bando. ¿Esto qué implica? Esto implica que no es que vaya a ser una estrategia de cambio o de relevo de las superpotencias de la noche al día, ni tampoco cabe hablar en términos estrictamente hablando de superpotencias, en el sentido que entendíamos antes de la Guerra Fría, sino en el sentido de diluir cada vez más en el concierto de la política económica internacional, pero también en materia de política de seguridad, la hegemonía de la anglosfera, que como en muchas ocasiones, para quien no se despista con el término, hemos contado, incluye no solamente a Estados Unidos y al Reino Unido, sino también a Australia, también a los Países Bajos, también incluso a Japón, aquellos países que tienen una interrelación directa, no solo por el idioma, sino también por intereses de dominación comunes en el pasado, ¿no? En particular en el entorno de lo que fue la Commonwealth, ¿no? O de lo que es la Commonwealth. Bueno, dicho esto, para no entretenernos más, yo lo que estoy llamando la atención, Manolo, es que efectivamente a partir del año 2024 se presenta una partida de ajedrez muy apasionante, de cuyo primer tan, si me permitís la expresión, vamos a tener una muestra en el encuentro en lo que debe ser el encuentro entre Lula da Silva y Joe Biden en Nueva York este mes de septiembre. Y sí, venimos hace mucho tiempo hablando no de una manera esperanzada, porque esto no es una cuestión de estos son los buenos, estos son los malos, sino simplemente un cambio de paradigma en cuanto a lo que eran las relaciones de poder a nivel internacional, que luego afectan a cosas tales como que a un determinado país le impongas un corte de suministro de energía del 80% porque se ha puesto rebelde y ya no me vende a precio de ganga lo que antes yo sacaba y me servía para ser inmensamente rico, como el caso de Níger y Francia. O afecta a cosas como que las transacciones internacionales solo se puedan seguir haciendo con el dólar. O afecta a que haya una prácticamente oligarquía en el mercado de patentes alimentarias que hace que la mayor parte de la humanidad solo pueda acabarse teniendo que alimentar pagando ingentes cantidades de dinero a una serie de corporaciones multinacionales, generalmente con sede en Estados Unidos, que son los titulares de las patentes de las semillas, y así sucesivamente.
o cómo hacer hundir o impedir acceder a la venta en los mercados internacionales en igualdad de condiciones a los países emergentes a través de hundir el precio del llamado mercado de futuros, el café, el maíz y todas estas cosas con las que se especula constantemente en la bolsa de Nueva York. A ver, es que no estamos hablando de cosas aisladas, de macroeconomía, que nos perdemos todos y no sabemos de qué hablamos. No, no, estamos hablando de decisiones que afectan directamente a la vida de millones de personas en todos los continentes y que afectan particularmente, y lo hemos visto, por ejemplo, en el terremoto de Marruecos hace nada, ¿no? Con precisamente a aquellas personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? En donde tienen menos acceso a los servicios públicos, tienen menos acceso a la protección que te debería dispensar como un derecho humano básico del Estado, y tienes menos acceso, en definitiva, a los abusos que se puedan producir, aunque sea por causa de desastres naturales. Bien, no sé si quieres continuar por ahí, pero nos quedan 5 minutos máximo para No, lo vamos a dejar aquí y mucha atención, como digo, a la cumbre no, al encuentro entre Lula y Joe Biden con este punto de los BRICS y del cambio en las condiciones del Consejo de Seguridad de la ONU en este mes de septiembre. Bien, pues esos últimos 5 minutos de reloj, Carlos, por favor. Sí. Vamos a hablar de el 11S, el 11 de septiembre, fue ayer, y vamos a hablar de diadas y amnistías. Obviamente no con la amplitud que quisieras, porque no nos da más tiempo, pero sí, lo que quieras decir más importante en 5 minutitos. Pues claro, con nada, es un par de brochazos que ayer estuvo hablando Rafa sobre el tema. Me imagino que Emili Cortavitarte, con mucha mejor información que yo, va a ampliar esta información el próximo jueves aquí en el Es lo que hay, como es habitual. Pero yo sí quería dar un par de pinceladas, ¿no? Bueno, por una cuestión en primer lugar de actualidad y por otra cuestión también que es que la agenda política española evidentemente va a haber un monotema que ya no va a ser el de Luis Rubiales, sigo haciendo chistes con el tema, no por el trasfondo, que es muy importante lo que había detrás, sino por la turra y la cantinela La que hemos tenido inflación que sufrir. informativa que ha La habido. inflación informativa, correcto. Entonces, el monotema en este otoño, sin ninguna duda, va a ser amnistía. Si la amnistía tiene encaje, si no tiene encaje, cuáles son las estrategias de los que pretenden la investidura, en cuyo contexto se ha celebrado la diada hoy y ayer, perdón, y a su vez, pues toda la contrarreforma que en el contexto, si desborda o no desborda la Constitución, pretende llevar a cabo el Partido Popular de Feijóo, ante la expectativa, por un lado, de hacer fracasar la investidura de Pedro Sánchez y, por otro lado, ante la provocación de una repetición de elecciones, haber hecho ya una pre-campaña muy importante que le permitiera obtener unos mejores resultados en una eventual repetición electoral. Y, en ese sentido, yo sí quería abundar en un par de cosas. Yo recordarás, Manolo, que justo al final, el último programa, me parece que fue antes del verano, coincidió con el análisis nuestro sobre los resultados electorales de las legislativas del 23 de julio. Y yo ahí hacía una apuesta a que habría repetición electoral y tú hacías una apuesta a que no, que finalmente habría un acuerdo de Pedro Sánchez con Junts. Evidentemente lo están intentando, claro. Otra cosa es que lo consigan. Claro, uno ve la diada de ayer y el peso enorme que tiene ahora mismo, mucho más que con Omnium, que es más, digamos, transversal en cuanto a las fuerzas nacionalistas y el sentir de las personas que lo componen. Uno ve la fuerza que tiene la Asamblea Nacional de Cataluña, que claramente, y no se ha movido ni un ápice de la perspectiva unilateral, de la vía unilateral, es absolutamente intransigente con cualquier otra cosa que no sea la vía unilateral. Y es cierto que, claro, la interpretación de cualquier cosa que pueda decir Esquerra Republicana de Cataluña, o incluso Laura Borràs en Super Cataluña, o ya no digo la CUP, ¿no?, que es más residual en este momento, aunque Arran sigue teniendo sus juventudes, siguen teniendo una presencia pues bastante significativa en muchos colectivos y a nivel de barrio, a nivel de la calle, vamos, ¿no?, a
a nivel del movimiento social, pero el peso que tiene en el independentismo catalán la vía unilateral que impone la Asamblea Nacional de Cataluña, a mí me hace sospechar que le va a resultar muy difícil en este mercadeo de a ver quién es más nacionalista, a ver quién es más, llega más lejos y quién estira más de la cuerda entre Esquerra y Junts, va a ser prácticamente imposible que se pueda llevar a cabo la idea que tiene hasta donde ha trascendido desde Moncloa, en el entorno monclovita, los estrategas de Pedro Sánchez, de conseguir pactar con Junts un calendario de medidas sin pago anticipado. Y esta va a ser la clave. El pago anticipado es la exigencia de Junts, de la que va a ser prácticamente imposible porque la Asamblea Nacional de Cataluña no le va a dejar desdecirse. Que, como digo, Puigdemont y compañía se desdigan de la exigencia de la aprobación previa a cualquier voto favorable a la investidura de la ley de amnistía, suponiendo que se encuentre un encaje con toda la resistencia numantina que va a haber, inclusive en los tribunales, por distintos frentes, contra esas leyes, por mucho que al final acabe llegando al Tribunal Constitucional, y a eso lo fía la estrategia de Pedro Sánchez, pero va a ser muy difícil que el propio Jaume Asens se ha desmarcado ayer o antes de ayer, y si lo dice Jaume Asens, que está en primera fila de las conversaciones con Junts per Catalunya, es porque sabe que cuando se desmarque va a ser muy difícil cumplir con ese acuerdo, porque incluso a nivel de fechas y de tramitación sería prácticamente inviable que pueda Junts obtener ese pago anticipado que exige permanentemente, desde luego en la diada lo han vuelto a exigir de manera categórica, y de la que estando tan cerca, es decir, en tan poco tiempo, pueden acabar desdiciéndose, porque esto les colocaría a Junts, les haría perder la ventaja estratégica que ahora tienen respecto de la vía unilateralista respecto a Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, ahora están en igualdad, incluso tiene algo más de representación parlamentaria, Junts, creo que son 7, por 6 que tiene finalmente Esquerra Republicana de Cataluña. Esto nos da una idea de que por muchas apelaciones a la unidad de estrategia que Esquerra Republicana esté haciendo, Junts no se lo va a poner nada fácil ni a Esquerra Republicana, porque el discurso fácil y populista con el que piensa sacar votos y obtener rendimiento electoral es precisamente despotricar contra la estrategia de diálogo que habrán tenido hasta la fecha Esquerra Republicana, y esto le obliga a subir además el listón de exigencias a Pere Aragonés, a Rufián y a compañía. Por ese motivo es que yo quería avanzar que tendremos muchas semanas para volver a hablar de la cuestión catalana de manera permanente en la agenda política nacional durante este otoño, y que las expectativas son que ahora mismo la estrategia de Moncloa de conseguir reducir el voto favorable de Junts a la investidura a la firma de un acuerdo con un calendario de cumplimiento de obligaciones una vez elegido Pedro Sánchez, pero sin pago anticipado, es decir, sin ley de amnistía previa, es muy difícil de cumplir y muy difícil además de que lo aceptara Junts per Catalunya. Por eso yo sigo pensando que estamos condenados a una repetición de elecciones. Creo que en el PP piensan lo mismo, sabiendo ya que Feijóo no va a ser elegido, y están jugando precisamente en esa misma línea. Pues como decíamos anteriormente, y acabas de decir tú, es un tema que va a ser largo y vamos a tener todo el curso político para seguir dándole vueltas. Lo dejamos aquí, Carlos. Nos oímos la semana que viene, ¿te parece? Perfecto, pues así quedamos. Muy Hasta bien. la semana que viene. Que haya salud. Hasta entonces. Igualmente, adiós.